San Mateo, capítulo 28. Pasado el sábado, cuando al anochecer comenzaba el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. De pronto, hubo un fuerte temblor de tierra, porque un ángel del Señor bajó del cielo y, acercándose al sepulcro, quitó la piedra que lo tapaba y se sentó sobre ella. El ángel brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Al verlo, los soldados temblaron de miedo y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: No tengan miedo. Yo sé que están buscando a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, sino que ha resucitado como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Vayan pronto y digan a los discípulos: ha resucitado y va a Galilea para reunirlos de nuevo. Allí lo verán. Esto es lo que yo tenía que decirles. En leyendo la Biblia, hoy nos toca que leer el libro de Mateo, capítulo 28. Todo el capítulo, y lo primero que encontramos es el anuncio de la resurrección de Jesús. En este capítulo entendemos que Mateo nos va a relatar cómo fueron los acontecimientos, qué fue lo que él pudo entender o ver o le contaron según el estudio que él hizo para escribirnos este evangelio. Entonces, en el verso 1 encontramos que pasado el sábado significa ya terminado, cuando al anochecer comenzaba el primer día de la semana, como que dice, era más o menos el inicio del día domingo. Lógicamente todos sabemos que termina a medianoche el sábado e inicia el domingo. Entonces habla que dice que María Magdalena y la otra María fueron a ver al sepulcro. Más o menos tomamos la idea acá que es en la mañana o muy temprano, más o menos, no en madrugada, sino que está hablando de muy temprano o en la mañana. Ellas deciden ir al sepulcro. Eso es lo que entendemos en el verso 1. En el verso 2 nos relata que hubo un gran temblor, dice, porque bajó un ángel del Señor, hablando del Señor Jesús, hablando del Señor Padre o Dios, y dice que se acercó al sepulcro y quitó la piedra y se sentó sobre ella. Digamos, esta escena podríamos decir que es lo que nos relata lo que las mujeres vieron en ese momento al ver que fue quitada la piedra por un ángel y él se sentó. Eso es lo que ellos, o bueno, los que estaban ahí lograron ver, según nos está explicando en esta parte Mateo. En el verso 3 dice que el ángel brillaba, como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Necesitamos entender y comprender esta descripción. Digamos, cuando uno quiere describir algo, tenemos que entender que cuando uno percibe algo máxime en cuanto a la manifestación de Dios o la gloria de Dios, o entender cómo Dios se manifiesta, estoy tratando de hablar porque lógicamente el ángel representa a lo que Dios es, o representa la gloria de Dios, o un ser creado por Dios para su servicio. Entonces necesitamos comprender cómo María Magdalena y María nos están tratando trataron a Mateo de describirle más o menos lo que vieron. Mateo de igual manera. Eso es lo que tratamos de entender. Digamos, interpretar la Biblia es tratar de comprender qué me están diciendo, que yo entienda o que yo comprenda lo que me están tratando de transmitir. Lógicamente, cuando uno está hablando de algo que no ve continuamente o normalmente, por ejemplo, podríamos decir un brillo tan intenso como un relámpago, uno trata de asociar siempre la luz o algo que de cierta manera uno puede, para que la gente lo entienda. ¿Por qué estoy hablando de esta parte? Porque lógicamente yo igual he tenido experiencias con Dios, he visto cosas de Dios, de las que Él me ha permitido ver, entiendo que Él ha querido que yo las entienda, pero normalmente también he entendido esa parte donde trato de decirle a las personas
qué fue lo que Dios me mostró, o me hizo entender, o me manifestó en un sueño, en una revelación, algo que Dios ha permitido. Entonces, esta parte es así, porque no es tan clara, no es algo que podríamos decir, es así. No, estamos diciendo como un relámpago, un brillo como un relámpago, pero ahora dicen que las ropas eran blancas como la nieve. Digamos, digámoslo, si lo quisiéramos complicar un poquito, si el ángel era como un relámpago, pero ahora me hablan de la blancura como la nieve, yo creo que entre el relámpago que deslumbra y la nieve que no deslumbra hay una gran diferencia. Pero en sí lo que nos están tratando de decir es la luz que emanaba del ángel, y lógicamente están diciendo que era blanco. Es lo que nos está tratando de decir para que podamos entender esta parte. En el verso 4 dice que los soldados, recuérdense que habían asignado a 2 soldados a cuidar la tumba, dice que ellos tuvieron miedo y quedaron como muertos. Bueno, están tratando de decirnos que no se movieron. Bueno, un muerto no se mueve. Del espanto, del miedo o de la impresión que ellos tuvieron, dice que no se podían mover, estaban como muertos, fijamente viendo, no podían reaccionar como todo el mundo reaccionaría. Ellos se quedaron perplejos, podríamos decir una palabra, para entender, digamos, lo que ellos vieron del ángel y la impresión que lógicamente para ellos era algo, podríamos decir, algo diferente, raro, que nunca habían visto, máximo si nunca les habían explicado de los ángeles y no tenían conocimiento de Dios. Lógicamente ellos, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Verdad? Es una impresión. Podríamos decir que ellos estaban sufriendo, y es lo que nos relatan que esa fue la reacción de los soldados. En el verso 5, el ángel determina hablar a las mujeres y les dice: no tengan miedo, yo sé que están buscando a Jesús, el que fue crucificado. Digamos, él entendía y sabía que ellas iban a llegar, podríamos decirlo, porque al él quitar la piedra, podríamos decir que de cierta manera era una manera como que vean, él no está acá. Digamos, no hay razón para, yo sé que ustedes vienen a ver a él, pero no está. Entonces, lógicamente les dice a ellos: ustedes vienen a buscar al que fue crucificado, ustedes no tengan miedo, esto es así tenía que suceder, más o menos como para que ellas también dejaran de, podríamos decir, de manifestar también lo que ellas estaban viendo. Digamos, no solo los soldados, pero ellas, a pesar que ya tenían conocimiento y que Cristo les estuvo diciendo que él iba a resucitar, lógicamente la experiencia en ese momento hacía que ellas estuvieran también perplejas de la situación que se estaba viviendo. Entonces, en el verso 6, aparte de decirles a ellas que no tuvieran miedo y que él, que había sido crucificado, dice que ya no estaba ahí, sino porque había resucitado, significa vuelto a la vida, volvió a tomar vida alguien que estaba muerto. Eso significa, y bien, vengan a ver el lugar donde lo pusieron, como quien dice. Por eso les decía, él quitó la piedra, y el punto de quitar la piedra era para que vieran que donde él fue puesto, la piedra no haya sido removida, él la fue a remover. Entonces, como para que ellas entendieran que él ya no estaba ahí. Él había resucitado. Lógicamente, ahí podemos decir que hay 4 testigos, que son los soldados y ellas, que estaban percibiendo, que de cierta manera estaban viendo lo que estaba sucediendo. Y lógicamente la buena noticia y podríamos decir, uno de los fundamentos del evangelio: Cristo resucitó. Digamos, eso es uno de los fundamentos, porque nadie ha resucitado como él. Bueno, Lázaro lo hizo, pero al final murió y ya no volvió a resucitar. Entonces, Cristo resucitó y jamás volvió a morir. Entonces, necesitamos comprender realmente lo que es el único que de cierta manera Dios lo hizo en él, y entendemos que así como Dios lo hizo en él, también lo hará en nosotros en el futuro. Esa es la promesa que también abarca el evangelio, y que es uno de los pilares o fundamentos del evangelio.
En el verso 7 sigue hablando el ángel y dice que les dice a ellas que vayan y le digan a los discípulos que Él ha resucitado. Como que se den la noticia, den la buena nueva, que digan lo que ha sucedido acá, cuéntenles a ellos porque Él ha resucitado, Él no está acá. Y vayan a Galilea, les dice, porque les asigna un lugar y ahí se reunirán de nuevo, que era algo que el Señor les había dicho a ellos, y allá lo verán. Esto era algo que Él les venía a decir, como que dice, el mensaje del ángel, o el trabajo, podrían decir que del ángel, o la obra que Él estaba haciendo era quitar la piedra, que era lógico que necesitaba hacerlo, para comprobar que Cristo ya no estaba ahí. Mostrarle a las mujeres que la resurrección era una realidad en Cristo y darles un mensaje que en Galilea se reunirían nuevamente. Eso es lo que entendemos en el verso 7 y vamos entendiendo poco a poco cómo fue en este caso ya fue la resurrección de Cristo, ahora los asigna a otro lugar para reunirse. Las mujeres se fueron rápidamente del sepulcro con miedo y mucha alegría a la vez y corrieron a llevar la noticia a los discípulos. En eso, Jesús se presentó ante ellas y las saludó. Ellas se acercaron a Jesús y lo adoraron, abrazándole los pies, y Él les dijo: No tengan miedo. Vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea y que allá me verán. Mientras iban las mujeres, algunos soldados de la guardia llegaron a la ciudad y contaron a los jefes de los sacerdotes todo lo que había pasado. Estos jefes fueron a hablar con los ancianos para ponerse de acuerdo con ellos, y dieron mucho dinero a los soldados, a quienes advirtieron: Ustedes digan que durante la noche, mientras ustedes dormían, los discípulos de Jesús vinieron y robaron el cuerpo. Y si el gobernador se entera de esto, nosotros lo convenceremos, y a ustedes les evitaremos dificultades. Los soldados recibieron el dinero e hicieron lo que se les había dicho. Y esta es la explicación que hasta el día de hoy circula entre los judíos. En el verso 8 encontramos un subtítulo que es: Jesús se aparece a las mujeres. En el relato del verso 8 nos dice que las mujeres, lógicamente después de recibir el mensaje del ángel, dice que se fueron rápidamente del sepulcro con miedo y con mucha alegría. Como que dice, la impresión que había en ellas, lógicamente era la experiencia que habían visto, digamos, algo que impresionó. Pero también les causó miedo, pero también les causó alegría, porque lógicamente Cristo había resucitado. Digamos, lo que Él dijo ahora era una realidad, y como les asignó un lugar a reunirse, lógicamente, ellas querían llevar la buena nueva, querían llevar el mensaje a ellos, porque ellas también querían comprobar que Cristo realmente había resucitado. Entonces, eso es lo que ellas van corriendo y a llevar la noticia a los discípulos, que es lo que, digamos, como que es el impulso, la fuerza que ellas sienten al correr y querer manifestar esa experiencia que tuvieron y el mensaje de que Cristo había resucitado. En el verso 9 dice que en eso, digamos, ellas dirigiéndose hacia los discípulos, dice que Jesús se presenta ante ellas y las saluda. Digamos, saluda a ellas. Y ellos dice que se acercaron a Jesús y lo adoraron. Y abrazándole los pies, digamos, era una forma de reverenciarlo. Era una forma de la impresión que ellos llevaban corriendo. Digamos, lo que menos tal vez esperaban es que Cristo apareciera o Jesús apareciera delante de ellas. Y lógicamente al ver que Él se acerca a ellas o le aparece a ellas y los saluda a ellas, digamos, lo primero que ellas quieren hacer es abrazarlo, es tocarle los pies, es adorarlo, es entender que realmente esa experiencia que ellas estaban teniendo del miedo, del ángel, y ahora a Cristo enfrente, pues no les queda más que adorar y entender el porqué y más que todo manifestar su impresión
al ver lo que estaban viendo, Cristo lógicamente vivo, cuando ellas habían visto que él había sido muerto, que inclusive lo había dicho, pero de cierta manera acuérdense que nosotros como hombres naturales, dentro de nosotros hay incredulidad, que digamos hasta no ver, no creer, no es que sea malo, es normal a un principio, lógicamente va a ir menguando conforme vamos creciendo en la fe, conforme vamos estudiando la Biblia, conforme vamos entendiendo esto va a ir quitándose, pero lógicamente estoy tratando de hablar de una impresión de incredulidad cuando iniciamos. Ahora, de cierto nivel espiritual, la incredulidad ya es menos, digamos, nosotros cada vez va creciendo la fe y vamos entendiendo cada vez más lo que Dios quiere darnos a entender, y en este caso, cómo les aparece a las mujeres y ellas lo que hacen al ver. En el verso 10 nos explican qué dijo Jesús a las mujeres. Y les dijo, no tengan miedo, lógicamente, por la impresión que ellas tenían. El Señor lo primero que dice, no tengan miedo, tranquilas, todo está bien. Vayan a decirle a mis hermanos que se dirijan a Galilea, que allá me verán. Como que dice, la siguiente reunión o lo que va a suceder más adelante va a ser en Galilea. Allá quiero ver a todos, allá me presentaré ante todos, pero quiero que todos vayan. Como que dice, nuevamente reuniendo a las ovejas, reuniendo a sus discípulos, reuniendo, recobrando, podríamos decir, nuevamente el objetivo por el cual los había llamado, tomando nuevamente la iniciativa de decirles, bueno, una cosa fue mi muerte, una cosa fue lo que pasó, pero aquí recobramos y volvemos nuevamente con el Evangelio, que era el objetivo verdadero que hasta a esta fecha aún se sigue anunciando a toda criatura, como él lo dijo. En el verso 11 encontramos nuevamente otro subtítulo, pero acá nos hablan sobre los soldados sobornados. Entendamos y resumamos. Por ejemplo, las mujeres eran las dos testigas que de cierta manera habían visto, ellas no solo vieron al ángel, no solo vieron cómo quitó la piedra, no solo sintieron cómo tembló la tierra cuando este suceso aconteció, y también habían otros dos testigos, eran los soldados, los cuales lógicamente también habían visto lo que las mujeres vieron. Digamos, ellos habían visto cómo tembló la tierra, cómo el ángel baja, toma la piedra, se sientan, lo que les dijo a las mujeres, cómo las mujeres van a comprobar que Cristo no estaba, cómo escuchan el mensaje que el ángel le da a las mujeres para que ellas vayan y reúnan en Galilea. Digamos, ellos estaban percibiendo todo eso. Y de cierta manera eran dos testigos, podríamos decir, como que fuera de lo que Cristo quería o tenía con sus discípulos, o las mujeres, de cierta manera que eran su círculo, o donde él lógicamente se estaba manifestando y se iba a presentar ante ellos. Ahora, de cierta manera, ellos podían también convertirse, predicar, pero en esta parte entendemos, y vamos a entender más bien, que son sobornados. En el verso 11 dice que mientras iban las mujeres, dice que algunos soldados de la guardia llegaron a la ciudad y contaron a los jefes de los sacerdotes todo lo que había pasado. Como que dice, mientras las mujeres iban, digamos, ellos recobran el ánimo. Acuérdense que están como perplejos, están como muertos, dice Mateo. Entonces ellos, siendo los soldados que guardaban, llegan a la ciudad, guardaban el sepulcro, llegan a la ciudad y lógicamente, como quien se los llevaron a ella y los solicitaron y todo ello, fueron los jefes de los sacerdotes, de los fariseos, los saduceos, los escribas y sucesivamente todos ellos. Entonces van y les cuentan, miren, les dijeron, hay un ángel. Digamos, contaron todo lo que ellos percibieron. Llegan a la ciudad a contar todo lo que ellos habían visto. Entonces eso es lo que entendemos respecto a los otros dos testigos de parte de los que mencionamos, y entendemos que hubieron 4 en los sucesos que habían acontecido.